Buenas tardes, nosotros somos estudiantes del primer semestre de Educación Física y vamos a presentar una pequeña entrevista aquí al señor Agnovel para que nos hable de quiénes fueron sus padres, de su nacimiento, de su niñez y su profesión. Soy José Agnovel Ramírez Santiago, nací aquí en mis padres nacieron aquí en Santo Domingo, pero nací en la ciudad de Mérida, pero fui criado aquí en la población de Santo Domingo. Y nada, pues mis estudios los he realizado en la escuela, tanto en el preescolar como en la escuela Marta González de esta población. Ya a nivel bachillerato lo realicé en Mérida, la formación académica universitaria la hice también en la ciudad de Mérida, una gran parte, y otra parte en el estado de Esparta. Estoy realmente enfocado desde el bachillerato en el mundo del turismo, en el área del turismo, salí como técnico medio en turismo. Luego ingresé a la Universidad de los Andes para estudiar la carrera de Derecho, alternada con la carrera de turismo a nivel universitario, para luego seguir trabajo en el estado de Esparta, en la ciudad de Por la Mar y Pampatar, especializándome sobre todo en el área de servicios turísticos, todo lo que tiene que ver con el ramo de aduanas, aeropuertos nacionales e internacionales, tráfico aéreo y bueno, toda esa parte del mundo del servicio turístico en este mundo. Pues ya hoy día desempeño gran parte del trabajo en el área de investigación a nivel de este municipio, pero como sé que tienen otras preguntas, no me quiero adelantar. Sí, ¿y qué ha parecido, qué le ha parecido a usted ser un cronista? ¿Qué le motivó? Ok, bueno, el trabajo de cronista lo vengo desempeñando desde hace 10 años. Todo fue generado por un aprendizaje previo a través de la primera cronista que tuvo el municipio y donde aprendí muchas técnicas de trabajo de investigación, de lo que es la manera como se debe llevar la crónica de las poblaciones, la mecánica para la investigación, el trabajo que se debe llevar a cabo en los archivos generales tanto del Estado como en los archivos arquidiocesanos o cualquier tipo de archivo que exista en la nación, a manera de poder obtener los resultados en función de la investigación que uno está abordando. Y ya a partir del año 2007 fui solicitado por el Consejo Municipal de este municipio para asumir las riendas del despacho del cronista oficial del municipio y ya como tal la experiencia del cronista pues es muy enriquecedora, porque digo enriquecedora porque es la persona que se acerca, que busca, que está en medio de la población viviendo con las personas ancianas, con los niños, con los jóvenes, conociendo las experiencias de vida y de igual manera todo el acontecer cultural, social, político, económico que vive el municipio día con día, y es lo que uno con el paso del tiempo tiene que ir dejando escrito para que las futuras generaciones puedan tener maneras de cómo llegar a conocer en su momento lo que sucedió. ¿Bien? O de pronto que más adelante se puedan conocer causas de algo, que por qué está pasando algo ahorita, y podamos conocer causas que generaron esa situación que anteriormente pues, se dieron. ¿Cómo le ha parecido esta carrera? O sea, ¿qué es lo que más le llama la atención, que lo motiva o que lo motivó a hacer cronista? Bueno, ¿qué me motivó? Es el permitir que la gente de la población, sobre todo en las generaciones de estudiantes, tuviesen herramientas con las cuales pudiesen mantener vivo muchísimas historias, leyendas, personajes, situaciones de vida de la comunidad,
me refiero a lo siguiente. Los estudiantes sobre todo, y siempre me refiero mucho a los estudiantes porque es allí donde está la manera de cómo proyectar la información. En cada institución educativa que hay, tanto en Santo Domingo como en Las Piedras, todo lo que comprende el municipio, los docentes están dedicados a solicitar información de investigación en el área cultural, en el área histórica de cada población, y me motivó muchísimo es ver que faltaba muchísima información en este municipio. Es decir, el trabajo de la crónica en este municipio está muy corto todavía, a pesar de que llevamos... Sí, porque es un trabajo muy lento también. O sea, no existe nada escrito anteriormente a los del año 1985 hacia atrás. Nadie había tenido esa oportunidad o esa motivación de atacar el tema de la investigación crónica en este municipio, y entonces lo que va desde el año 1985 hasta la presente fecha es lo que se ha hecho de trabajo de investigación, y por eso digo que es corto. O sea, es mucho lo que se ha investigado, pero comparado con otros municipios, con otros lugares, es mucha la información que se ha adquirido aquí, pero ellos por supuesto van avanzados. Me motivó eso, que ver que la necesidad que se tiene en esta comunidad de tener una identidad propia, de saber de dónde venimos, quiénes fuimos, o quiénes fueron las generaciones anteriores, cómo explicarle a las nuevas generaciones o explicarle a la gente que existimos hoy día de dónde provienen nuestras costumbres, de dónde proviene nuestra manera de hablar, del acento que tenemos, nuestras tradiciones, los bailes. Desafortunadamente, uno de los detalles que tenemos es que en el aspecto musical, por ejemplo, hoy día no tenemos una identidad propia, no tenemos un origen musical nuestro propio, que digamos, tenemos esta música autóctona de Las Piedras de Santo Domingo, ¿no? Y lo mismo sucede con la parte artesanal, que es algo que nosotros lamentablemente no tuvimos una secuencia, porque eso llegó hasta la época de los indígenas nuestros y allí desapareció. Es decir, no continuamos con ese tipo de trabajo. Entonces no tenemos identidad ni artesanal ni musical, pero tenemos otras identidades, identidad cultural en muchos aspectos de manifestaciones, de la gastronomía, y bueno. Entonces toda esa cantidad de situaciones me motivaron a darle a la gente de la comunidad razones por las cuales ellos digan: sabemos de dónde provenimos en esos aspectos y qué es lo que tenemos hoy día. Okay. ¿Y cómo influye su profesión con su vida personal? Uno pierde mucho la privacidad. Bien, o sea, y no es que sea algo negativo, ¿no? Sino sencillamente que uno se convierte en una figura reconocida ante la comunidad. O sea, que a veces a mí me da así como, me ha causado mucha sorpresa ver que la comunidad tiene un concepto del cronista de tal forma que en cualquier lado lo reconocen a uno, entonces lo abordan a uno para preguntarle una cosa, preguntarle otra, para participar en algunos eventos, y eso hace que uno, para la gente, no tenga horario. Bien, no es aquello de horario de oficina que de lunes a viernes y los sábados y domingos ya no soy cronista, sino yo me he visto de cronista el lunes. No sucede así. Bien, el hecho de ser una figura pública, uno está digamos que a la orden del servicio de la gente, prácticamente a cualquier hora, ¿no? Por mencionarlo de esa forma, ¿no? Pero es muy amplia la manera como la figura del cronista se posesiona sobre el interés de la comunidad. Bueno, señora Arnold, ¿cree usted que hoy en día se ha perdido el interés de conocer la historia de nuestros pueblos o de pueblos? No se ha perdido el interés. En esta comunidad y en Las Piedras sí he notado que en los últimos años, en el aspecto docente, se ha buscado insistir mucho en indagar. Claro, si nos vamos a la parte metodológica y a la manera como el estudiante busca aprender, o sea, cómo asumir, cómo digerir la historia que corresponde a estas comunidades, pues de pronto no son las mejores motivaciones que tiene un estudiante para aprenderla, ¿no?
o de pronto la absorbe a través de una exposición, de una charla, de una investigación, pero queda allí. No se convierten digamos, en elementos o en sujetos de multiplicadores de la información. Y entonces quedan allí y no son capaces de pronto de contar esas historias a su familia, a sus hermanos menores, o sea, a que aquello se vaya distribuyendo para todos lados. Y en ese aspecto sí veo que todavía es preferible insistir con la comunidad, porque uno sabe que la comunidad necesita saber de dónde viene. Entonces, es interesante conocer a veces cómo la gente como que no se muestra muy animada, pero sí realmente en el fondo uno sabe que a está veces, interesado. o sea, es muy interesante porque por lo menos nosotros los jóvenes a veces no sabemos ni de dónde venimos. Sí, de O pronto, sea, solo sabemos mamá, papá y hermanos y los familiares más cercanos. sí, eso Los también. abuelos, hasta Porque esa es una de las cosas que yo les insisto mucho, sobre todo en las charlas para estudiantes, cómo uno tiene que conocer, o sea, cómo conocer esas generaciones, de dónde vengo, ¿no? Y cuando yo conozco, así ya estén muertos mis tatarabuelos, mis bisabuelos, pero por lo menos conocer el nombre de ellos, quiénes eran, de dónde venían, qué vivían, cómo comieron, dónde vivieron. Bien, conocer esas cosas que yo no las viví, que estoy viviendo de forma diferente. De pronto que mis abuelos comieron fue, en vez de un plato que tengo yo de cerámica, de porcelana hoy día, a lo mejor ellos utilizaron fue las manos para comer, porque no tenían cubierto, o a lo mejor unas hojas. Bien, pero conocer esa procedencia de cada uno de nosotros son historias muy bonitas que uno tiene que darles ese valor. ¿Bien? Entonces eso es lo interesante de poder enseñarle a las nuevas generaciones no solamente qué es una fiesta patronal o qué es una celebración de un santo o qué es de pronto la gastronomía típica que tenemos, sino que también conozcamos de dónde somos nosotros, o sea, quiénes son mis abuelos y bisabuelos, qué comían, de dónde provienen, qué hacían, cómo vivían. De aquellos cuando les decíamos a uno, caminaban mis abuelos sin zapatos, sin sandalias, porque no tenían los medios económicos o porque no existían simplemente. Cuando vivíamos, nosotros hoy día vivimos encendiendo las luces. Estamos haciendo esta entrevista a través de una cámara que nos genera esa facilidad a través de la tecnología. O sea, si nos vamos a 50, 70 años atrás, Es algo que ellos no tenían. o sea, es imposible para ellos llegar a pensar que esto iba a existir, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la vida de ellos en esa época? ¿Por qué de pronto no tenemos fotografías que nos muestren cómo vivieron, cómo comían? Porque no existía en esa época, pero a través de la narración verbal es la manera como nosotros podemos, de cierta manera, traer y mantener esa forma de vida, esas costumbres que se tuvieron en una época. ¿Cómo pudieras motivar a esas personas o a esos jóvenes que quisieran seguir su ejemplo? La motivación es en tener sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia está basado en saber reconocerse con toda la humildad posible. Es decir, el hecho de que no vivamos en una ciudad no quiere decir que nuestras historias van a ser más pobres, más simples que las de un joven de la ciudad. Bien, cada quien está viviendo la mejor historia de su vida en el lugar donde le ha correspondido vivir. Bien, y cuando uno tiene sentido de pertenencia, uno sabe valorar lo que uno tiene alrededor, lo que sucede alrededor. Que si a la Plaza Bolívar de mi pueblo le están haciendo algún daño, aunque no es mi propiedad por escrito, ni yo tengo derecho sobre ella así económico, o sea, que atenten contra mi Plaza Bolívar, eso me va a afectar, emocionalmente me va a afectar. Bien, se están metiendo con algo de mi casa, bien, porque toda la comunidad es mi casa. Que hablen mal de mi pueblo, de mis tradiciones, eso me afecta. Entonces, cuando a uno le afectan esas situaciones, es cuando uno de verdad entiende que hay un sentido de pertenencia sobre algo que nos pertenece a todos. Cuando no sentimos eso, cuando a mí no me duele que haya muchachos que de pronto llegan de otros pueblos y agarran
ponen full volumen en plena procesión de algo, es decir, en una manifestación cultural que se está dando y pasa alguien y altera esa manifestación y a uno le duele eso, uno tiene sentido de pertenencia. Cuando a uno ni le presta atención a aquello, uno chinchando por allá, otro celebrando otra cosa, o sea que se mezcla todo y nadie pone orden, pues allí no tengo sentido de pertenencia, no me interesan las cosas que pasan en comunidad y son indiferentes y se va poco a poco desapareciendo el verdadero valor de lo que nosotros somos. ¿Cree usted que en realidad eso se puede lograr hoy en día con la generación de...? Sí se puede lograr, sí se puede lograr. Lo que hay que intentar más es ser más constante, más perseverante a la hora de no cambiar la conciencia de la gente, porque cambiar la conciencia es difícil, pero sí sensibilizar. Y sensibilizar no es que de pronto yo voy a un aula de clase, doy una información y ya todo el mundo cambió de manera de pensar. No, eso no sucede de esa manera. Hay que ser persistente siempre. La gente para uno adaptarse a algo no es fácil. Y la manera como la juventud hoy día, por la manera tan desenfrenada en que manejan los medios tecnológicos, la manera como se está viviendo, no es fácil que la gente cambie de forma de pensar tan fácilmente. O sea, el trabajo de sensibilizar a una persona lleva su tiempo, no es fácil, pero sí se puede lograr. Yo soy de los que piensa que sí, se puede lograr muchas cosas, porque yo lo he visto, lo he vivido, no en grandes multitudes, pero de granito en granito. A veces yo he trabajado con los niños de Simoncito, de preescolar, ya de primer grado, segundo grado, en eventos donde se tiene que informar, proyectar, dar a conocer valores de los atractivos que tenemos, de las costumbres que tenemos, de las manifestaciones. Y uno con el tiempo se va dando cuenta que algo va sembrando, pero uno debe dejarlos allí, tiene que ser persistente en el desarrollo de su escuela, ya en el liceo, ya en la misma comunidad y se puede lograr allí. Bueno, para finalizar, me gustaría que nos diera una pequeña reflexión donde usted motive o siga su ejemplo para las personas. Bien, a manera de reflexión para cualquiera que nos escuche en el nivel de instrucción, de formación profesional que tenga, lo que yo les invito es a primero sentarse a pensar qué soy yo como persona, qué estoy formando desde mis sentimientos y mis valores, qué estoy fomentando hacia el resto de la comunidad, qué estoy proyectando, de cómo me estoy proyectando. Si me estoy proyectando como una persona que de verdad puedo ser ejemplo para mi familia, para mis generaciones, si de verdad estoy siendo ejemplo o si de verdad estoy quedándome de brazos cruzados, no haciendo nada, dejar que el tiempo pase, que la vida pase por encima mío, sin dejar nada que haga sentir a mis familias, a mis hijos, a mis nietos, el orgullo de haber tenido un papá, un abuelo, un tatarabuelo que hizo algo, dejar huellas, que dejó una huella positiva, valiosa, que me haga sentir orgulloso. O sencillamente si no estoy sintiendo ni orgullo, ni estoy haciendo nada, porque las generaciones que yo voy a dejar o que vayamos a dejar se sientan vacías, porque no tuvimos la capacidad de hacer nada. Entonces, todo se resume en lo que les decía hace un momento, el tener sentido de pertenencia, de dónde vengo, a dónde voy, qué quiero dejar, cómo me quiero ver proyectado como figura, así sea después de la muerte. Bueno, señora Nobel, muchas gracias por su colaboración. A todos, esto fue todo, muchas gracias. Y espero que les guste. Gracias. Y que aprendan un poco de todos esos consejos que el señor Arnoldo nos ha brindado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Hey! Buenas tardes, nosotras somos... Siga, que eso lo corta. Comienza otra vez. Y que él siga grabando. Buenas tardes, nosotras somos estudiantes del primer semestre de Educación Física y vamos a presentar una pequeña entrevista aquí al señor Nobel para que nos hable de
de quiénes fueron sus padres, de su nacimiento, de su niñez y su profesión. Bien. Soy José Cristóbal Ramírez Santiago, nací aquí en mis padres nacieron aquí en Santo Domingo, pero nací en la ciudad de Mérida, pero fui criado aquí en la población de Santo Domingo. Y nada, pues mis estudios los he realizado en la escuela, tanto en el preescolar como en la escuela Marta González de esta población. Ya a nivel bachillerato lo realicé en Mérida, la formación académica universitaria la hice también en la ciudad de Mérida, una gran parte, y otra parte en el estado de Nueva Esparta. Estoy realmente enfocado desde el bachillerato en el mundo del turismo, en el área del turismo, salí como técnico medio en turismo. Luego ingresé a la Universidad de los Andes para estudiar la carrera de Derecho, alternada con la carrera de turismo a nivel universitario, para luego seguir trabajos en el estado de Nueva Esparta, en la ciudad de Porlamar y Pampatá, especializándome sobre todo en el área de servicios turísticos, todo lo que tiene que ver con el ramo de aduanas, aeropuertos nacionales e internacionales, tráfico aéreo y bueno, toda esa parte del mundo del servicio turístico en este mundo. Pues ya hoy día desempeño gran parte del trabajo en el área de investigación a nivel de este municipio, pero como sé que tienen otras preguntas, no me quiero adelantar. Sí. ¿Y qué ha parecido, o sea, qué le ha parecido a usted ser un cronista? ¿Qué le motiva? Ok, bueno, el trabajo de cronista lo vengo desempeñando desde hace 10 años. Todo fue generado por un aprendizaje previo a través de la primera cronista que tuvo el municipio y donde aprendí muchas técnicas del trabajo de investigación, de lo que es la manera como se debe llevar la crónica de las poblaciones, la mecánica para la investigación, el trabajo que se debe llevar a cabo en los archivos generales tanto del Estado como los archivos arquidiocesanos o cualquier tipo de archivo que exista en la nación, a manera de poder obtener los resultados en función de la investigación que uno está abordando. Y ya a partir del año 2007 fui solicitado por el Consejo Municipal de este municipio para asumir las riendas del despacho del cronista oficial del municipio y ya como tal la experiencia del cronista pues es muy enriquecedora, porque digo enriquecedora porque es la persona que se acerca, que busca, que está en medio de la población viviendo con las personas ancianas, con los niños, con los jóvenes, conociendo las experiencias de vida y de igual manera todo el acontecer cultural, social, político, económico que vive el municipio día con día, y es lo que uno con el paso del tiempo tiene que ir dejando escrito para que las futuras generaciones puedan tener maneras de cómo llegar a conocer en su momento lo que sucedió. Bien, o de pronto que más adelante se puedan conocer causas de algo, que por qué está pasando algo ahorita y podamos conocer causas que generaron esa situación que anteriormente pues, se dieron. Cuéntenos, señora, ¿cómo le ha parecido a usted esta carrera? O sea, ¿qué es lo que más le llama la atención, que lo motiva o que lo motivó a hacer cronista? Bueno, ¿qué me motivó? Es el permitir que la gente de la población, sobre todo las generaciones de estudiantes, tuviesen herramientas con las cuales pudiesen mantener vivo muchísimas historias, leyendas, personajes, situaciones de vida de la comunidad. Me refiero a lo siguiente,
los estudiantes sobre todo, y siempre me refiero mucho a los estudiantes porque es allí donde está la manera de cómo proyectar la información. En cada institución educativa que hay, tanto en Santo Domingo como en Las Piedras, todo lo que comprende el municipio, los docentes están dedicados a solicitar información de investigación en el área cultural, en el área histórica de cada población, y me motivó muchísimo es ver que faltaba muchísima información en este municipio. Es decir, el trabajo de la crónica en este municipio está muy corto todavía, a pesar de que llevamos... Sí, porque es un trabajo muy lento también. O sea, no existe nada escrito anteriormente a del año 1985 hacia atrás. Nadie había tenido esa oportunidad o esa motivación de atacar el tema de la investigación crónica en este municipio, y entonces lo que va desde el año 1985 hasta la presente fecha es lo que se ha hecho de trabajo de investigación, y por eso digo que es corto. O sea, es mucho lo que se ha investigado, pero comparado con otros municipios, con otros lugares, es mucha la información que se ha adquirido aquí, pero ellos por supuesto van avanzados. Me motivó eso, que ver que la necesidad que se tiene en esta comunidad de tener una identidad propia, de saber de dónde venimos, quiénes fuimos, o quiénes fueron las generaciones anteriores, cómo explicarle a las nuevas generaciones o explicarle a la gente que existimos hoy día de dónde provienen nuestras costumbres, de dónde proviene nuestra manera de hablar, del acento que tenemos, nuestras tradiciones, los bailes. Desafortunadamente, uno de los detalles que tenemos es que en el aspecto musical, por ejemplo, hoy día no tenemos una identidad propia, no tenemos un origen musical nuestro propio, que digamos, tenemos esta música autóctona de Las Piedras de Santo Domingo, ¿no? Y lo mismo sucede con la parte artesanal, que es algo que nosotros lamentablemente no tuvimos una secuencia, porque eso llegó hasta la época de los indígenas nuestros y allí desapareció. Es decir, no continuamos con ese tipo de trabajo. Entonces no tenemos identidad ni artesanal ni musical, pero tenemos otras identidades, identidad cultural en muchos aspectos de manifestaciones, de la gastronomía, y bueno. Entonces toda esa cantidad de situaciones me motivaron a darle a la gente de la comunidad razones por las cuales ellos digan: sabemos de dónde provenimos en esos aspectos y qué es lo que tenemos hoy día. Okay. ¿Y cómo influye su profesión con su vida personal? Uno pierde mucho la privacidad. Bien, o sea, y no es que sea algo negativo, ¿no? Sino sencillamente que uno se convierte en una figura reconocida ante la comunidad. O sea, que a veces a mí me da así como me ha causado mucha sorpresa ver que la comunidad tiene un concepto del cronista de tal forma que en cualquier lado lo reconocen a uno, entonces lo abordan a uno para preguntarle una cosa, preguntarle otra, para participar en algunos eventos, y eso hace que uno, para la gente, no tenga horario. Bien, no es aquello de horario de oficina que de lunes a viernes y los sábados y domingos ya no soy cronista, sino yo me he visto de cronista el lunes. No sucede así. Bien, el hecho de ser una figura pública, uno está digamos que a la orden del servicio de la gente, prácticamente a cualquier hora, ¿no? Por mencionarlo de esa forma, ¿no? Pero es muy amplia la manera como la figura del cronista se posesiona sobre el interés de la comunidad. Bueno, señor Arnoldo, ¿cree usted que hoy en día se ha perdido el interés de conocer la historia de nuestros pueblos o del pueblo? No se ha perdido el interés. En esta comunidad y en Las Piedras sí he notado que en los últimos años, en el aspecto docente, se ha buscado insistir mucho en indagar. Claro, si nos vamos a la parte metodológica y a la manera como el estudiante busca aprender, o sea,
cómo asumir, cómo digerir la historia que corresponde a estas comunidades, pues de pronto no son las mejores motivaciones que tiene un estudiante para aprenderla, ¿no? O de pronto la absorbe a través de una exposición, de una charla, de una investigación, pero queda allí, no se convierten digamos, en elementos o en sujetos de multiplicadores de la información, y entonces quedan allí y no son capaces de pronto de contar esas historias a su familia, a sus hermanos menores, o sea, a que aquello se vaya distribuyendo para todos lados. Y en ese aspecto sí veo que todavía es preferible insistir con la comunidad, porque uno sabe que la comunidad necesita saber de dónde viene. Entonces, es interesante conocer a veces cómo la gente como que no se muestra muy animada, pero sí realmente en el fondo uno sabe que a veces, está interesado. o sea, es muy interesante porque por lo menos nosotros los jóvenes a veces no sabemos ni de dónde venimos. Sí, de pronto, o sea, solo sabemos mamá, papá y hermanos y los familiares más cercanos. Sí, eso los también. Abuelos, porque esa es una de las cosas que yo les insisto mucho, sobre todo en las charlas para estudiantes, cómo uno tiene que conocer, o sea, cómo conocer esas generaciones, de dónde vengo, ¿no? Y cuando yo conozco, así ya estén muertos mis tatarabuelos, mis bisabuelos, pero por lo menos conocer el nombre de ellos, quiénes eran, de dónde venían, qué vivían, cómo comieron, dónde vivieron. Bien, conocer esas cosas que yo no las viví, pero que estoy viviendo de forma diferente. De pronto que mis abuelos comieron fue, en vez de un plato que tengo yo de cerámica, de porcelana hoy día, a lo mejor ellos utilizaron fue las manos para comer, porque no tenían cubiertos, o a lo mejor unas hojas. Bien, pero conocer esas procedencias de cada uno de nosotros son historias muy bonitas que uno tiene que darles ese valor. Bien, entonces eso es lo interesante de poder enseñarle a las nuevas generaciones no solamente qué es una fiesta patronal o qué es una celebración de un santo o qué es de pronto la gastronomía típica que tenemos, sino que también conozcamos de dónde somos nosotros, o sea, quiénes son mis abuelos, mis bisabuelos, qué comían, de dónde provienen, qué hacían, cómo vivían. De aquellos cuando les decíamos a uno, caminaban mis abuelos sin zapatos, sin sandalias, porque no tenían los medios económicos o porque no existían simplemente. Cuando vivían, nosotros hoy día vivimos encendiendo las luces. Estamos haciendo esta entrevista a través de una cámara que nos genera esa facilidad a través de la tecnología. O sea, si nos vamos a 50, 70 años atrás, es algo que ellos no tenían. O sea, es imposible para ellos llegar a pensar que esto iba a existir, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la vida de ellos en esa época? ¿Por qué de pronto no tenemos fotografías que nos muestren cómo vivieron, cómo comían? Porque no existía en esa época, pero a través de la narración verbal es la manera como nosotros podemos, de cierta manera, traer y mantener esa forma de vida, esas costumbres que se tuvieron en una época. ¿Cómo pudiera usted motivar a esas personas o a esos jóvenes que quisieran seguir su ejemplo? La motivación es en tener sentido de pertenencia. O sea, el sentido de pertenencia está basado en saber reconocerse con toda la humildad posible. Es decir, el hecho de que no vivamos en una ciudad no quiere decir que nuestras historias van a ser más pobres, más simples que las de un joven de la ciudad. Bien, cada quien está viviendo la mejor historia de su vida en el lugar donde le ha correspondido vivir. Bien, y cuando uno tiene sentido de pertenencia, uno sabe valorar lo que uno tiene alrededor, lo que sucede alrededor. Que si a la Plaza Bolívar de mi pueblo le están haciendo algún daño, aunque no es mi propiedad por escrito, ni yo tengo derecho sobre ella así económico, o sea, que atenten contra mi Plaza Bolívar, eso me va a afectar, emocionalmente me va a afectar. Bien, se están metiendo con algo de mi casa, bien, porque toda la comunidad es mi casa. Que hablen mal de mi pueblo, de mis tradiciones, eso me afecta. Entonces, cuando a uno le afectan esas situaciones, es cuando uno de verdad entiende que hay un sentido de pertenencia sobre algo que nos pertenece a todos.
Cuando no sentimos eso, cuando a mí no me duele que haya muchachos que de pronto llegan de otros pueblos y agarran, ponen full volumen en plena procesión de algo, por decir algo, en una manifestación cultural que se está dando, y pasa alguien y altera esa manifestación, y a uno le duele eso, uno tiene sentido de pertenencia. Cuando a uno ni le presta atención a aquello, uno chinchando por allá, otro celebrando otra cosa, o sea que se mezcla todo y nadie pone orden, pues allí no tengo sentido de pertenencia. No me interesan las cosas que pasan en comunidad y son indiferentes, y se va poco a poco desapareciendo el verdadero valor de lo que nosotros somos. ¿Cree usted que en realidad eso se puede lograr hoy en día con la generación de...? Sí se puede lograr, sí se puede lograr. Lo que hay que inyectar más es ser más constante, más perseverante a la hora de no cambiar la conciencia de la gente, porque cambiar la conciencia es difícil, pero sí sensibilizar. Y sensibilizar no es que de pronto yo voy a un aula de clase, doy una información y ya todo el mundo cambió de manera de pensar, no. Eso no sucede de esa manera. Hay que ser persistente siempre. La gente para uno adaptarse a algo no es fácil. Y la manera como la juventud hoy día, por la manera tan desenfrenada en que manejan los medios tecnológicos, la manera como se está viviendo, no es fácil que la gente cambie de forma de pensar tan fácilmente. O sea, el trabajo de sensibilizar a una persona lleva su tiempo, y no es fácil, pero sí se puede lograr. Yo soy de los que piensan que sí se puede lograr muchas cosas, porque yo lo he visto, lo he vivido, no en grandes multitudes, pero de granito en granito. A veces yo he trabajado con los niños de Simoncito, de preescolar, ya de primer grado, segundo grado, en eventos donde se tiene que informar, proyectar, dar a conocer valores de los atractivos que tenemos, de las costumbres que tenemos, de las manifestaciones, y uno con el tiempo se va dando cuenta que algo va sembrando, pero uno debe dejarlos allí, tiene que ser persistente en el desarrollo de su escuela, ya en el liceo, ya en la misma comunidad, y se puede lograr allí. Bueno, para finalizar, me gustaría que nos diera una pequeña reflexión donde usted motive o siga su ejemplo para las personas. Bien. A manera de reflexión para cualquiera que nos escuche en el nivel de instrucción, de formación profesional que tenga, lo que yo les invito es a primero sentarse a pensar qué soy yo como persona, qué estoy formando desde mis sentimientos y mis valores, que estoy fomentando hacia el resto de la comunidad, que estoy proyectándome, cómo me estoy proyectando. Si me estoy proyectando como una persona que de verdad puedo ser ejemplo para mi familia, para mis generaciones, si de verdad estoy siendo ejemplo, o si de verdad estoy quedándome de brazos cruzados, no haciendo nada, dejar que el tiempo pase, que la vida pase por encima mío, sin dejar nada que haga sentir a mis familias, a mis hijos, a mis nietos, el orgullo de haber tenido un papá, un abuelo, un tatarabuelo que hizo algo, Sin dejar huellas, que dejó una huella positiva, valiosa, que me haga sentir orgulloso. O sencillamente, si no estoy sintiendo ni orgullo, ni estoy haciendo nada, porque las generaciones que yo voy a dejar, o que vayamos a dejar, se sientan vacías, porque no tuvimos la capacidad de hacer nada. Entonces, todo se resume en lo que les decía hace un momento, el tener sentido de pertenencia, de dónde vengo, a dónde voy, qué quiero dejar, cómo me quiero ver proyectado como figura, así sea después de la muerte. Bueno, señora Nobel, muchas gracias por su colaboración. A todos, esto fue todo, muchas gracias. Y espero que les guste. Gracias. Y que aprendan un poco de todos esos consejos que el señor Arnoldo nos ha brindado. Muchas gracias. Muchas gracias. Hey. Buenas tardes, nosotras somos... Siga, que eso lo corta. Comienza otra vez. Y que él siga grabando. Buenas tardes, nosotras somos estudiantes del primer semestre de Educación Física
y vamos a presentar una pequeña entrevista aquí al señor Agnobel para que nos hable de quiénes fueron sus padres, de su nacimiento, de su niñez y su profesión. Bien. Soy José Agnobel Ramírez Santiago, nací aquí en mis padres nacieron aquí en Santo Domingo, pero nací en la ciudad de Mérida, pero fui criado aquí en la población de Santo Domingo. Y nada, pues mis estudios los he realizado en la escuela, tanto en el preescolar como en la escuela Marta González de esta población. Ya a nivel bachillerato lo realicé en Mérida, la formación académica universitaria la hice también en la ciudad de Mérida, una gran parte, y otra parte en el estado de Nueva Esparta. Estoy realmente enfocado desde el bachillerato en el mundo del turismo, en el área del turismo, salí como técnico medio en turismo. Luego ingresé a la Universidad de los Andes para estudiar la carrera de Derecho, alternada con la carrera de turismo a nivel universitario, para luego seguir trabajos en el estado de Nueva Esparta, en la ciudad de Porlamar y Pampatar, especializándome sobre todo en el área de servicios turísticos, todo lo que tiene que ver con el ramo de aduanas, aeropuertos nacionales e internacionales, tráfico aéreo y bueno, toda esa parte del mundo del servicio turístico en este mundo. Pues ya hoy día desempeño gran parte del trabajo en el área de investigación a nivel de este municipio, pero como sé que tienen otras preguntas, no me quiero adelantar. Sí, ¿y qué ha parecido, o sea, qué le ha parecido a usted ser un cronista? ¿Qué le motiva? Ok, bueno, el trabajo de cronista lo vengo desempeñando desde hace 10 años. Todo fue generado por un aprendizaje previo a través de la primera cronista que tuvo el municipio y donde aprendí muchas técnicas del trabajo de investigación, de lo que es la manera como se debe llevar la crónica de las poblaciones, la mecánica para la investigación, el trabajo que se debe llevar a cabo en los archivos generales tanto del Estado como los archivos arquidiocesanos o cualquier tipo de archivo que exista en la nación, a manera de poder obtener los resultados en función de la investigación que uno está abordando. Y ya a partir del año 2007 fui solicitado por el Consejo Municipal de este municipio para asumir las riendas del despacho del cronista oficial del municipio y ya como tal la experiencia del cronista pues es muy enriquecedora, porque digo enriquecedora porque es la persona que se acerca, que busca, que está en medio de la población viviendo con las personas ancianas, con los niños, con los jóvenes, conociendo las experiencias de vida y de igual manera todo el acontecer cultural, social, político, económico que vive el municipio día con día, y es lo que uno con el paso del tiempo tiene que ir dejando escrito para que las futuras generaciones puedan tener maneras de cómo llegar a conocer en su momento lo que sucedió. ¿Bien? O de pronto que más adelante se puedan conocer causas de algo, que por qué está pasando algo ahorita y podamos conocer causas que generaron esa situación que anteriormente pues, se dieron. Cuéntenos, señora, ¿cómo le ha parecido a usted esta carrera? O sea, ¿qué es lo que más le llama la atención, que lo motiva o que lo motivó a hacer cronista? Bueno, ¿qué me motivó? Es el permitir que la gente de la población, sobre todo las generaciones de estudiantes, tuviesen herramientas con las cuales pudiesen mantener vivo muchísimas historias, leyendas, personajes, situaciones de vida de la comunidad. Me refiero a lo siguiente,
los estudiantes sobre todo, y siempre me refiero mucho a los estudiantes porque es allí donde está la manera de cómo proyectar la información. En cada institución educativa que hay, tanto en Santo Domingo como en Las Piedras, todo lo que comprende el municipio, los docentes están dedicados a solicitar información de investigación en el área cultural, en el área histórica de cada población, y me motivó muchísimo es ver que faltaba muchísima información en este municipio. Es decir, el trabajo de la crónica en este municipio está muy corto todavía, a pesar de que llevamos... Sí, porque es un trabajo muy lento también. O sea, no existe nada escrito anteriormente a los del año 1985 hacia atrás. Nadie había tenido esa oportunidad o esa motivación de atacar el tema de la investigación crónica en este municipio, y entonces lo que va desde el año 1985 hasta la presente fecha es lo que se ha hecho de trabajo de investigación, y por eso digo que es corto. O sea, es mucho lo que se ha investigado, pero comparado con otros municipios, con otros lugares, es mucha la información que se ha adquirido aquí, pero ellos por supuesto van avanzados. Me motivó eso, que ver que la necesidad que se tiene en esta comunidad de tener una identidad propia, de saber de dónde venimos, quiénes fuimos, o quiénes fueron las generaciones anteriores, cómo explicarle a las nuevas generaciones o explicarle a la gente que existimos hoy día de dónde provienen nuestras costumbres, de dónde proviene nuestra manera de hablar, del acento que tenemos, nuestras tradiciones, los bailes. Desafortunadamente, uno de los detalles que tenemos es que en el aspecto musical, por ejemplo, hoy día no tenemos una identidad propia, no tenemos un origen musical nuestro propio, que digamos, tenemos esta música autóctona de Las Piedras de Santo Domingo, ¿no? Y lo mismo sucede con la parte artesanal, que es algo que nosotros lamentablemente no tuvimos una secuencia, porque eso llegó hasta la época de los indígenas nuestros y allí desapareció. Es decir, no continuamos con ese tipo de trabajo. Entonces no tenemos identidad ni artesanal ni musical, pero tenemos otras identidades, identidad cultural en muchos aspectos de manifestaciones, de la gastronomía, y bueno. Entonces toda esa cantidad de situaciones me motivaron a darle a la gente de la comunidad razones por las cuales ellos digan: sabemos de dónde provenimos en esos aspectos y qué es lo que tenemos hoy día. Okay. ¿Y cómo influye su profesión con su vida personal? Uno pierde mucho la privacidad. Bien, o sea, y no es que sea algo negativo, ¿no? Sino sencillamente que uno se convierte en una figura reconocida ante la comunidad. O sea, que a veces a mí me da así como, me ha causado mucha sorpresa ver que la comunidad tiene un concepto del cronista de tal forma que en cualquier lado lo reconocen a uno, entonces lo abordan a uno para preguntarle una cosa, preguntarle otra, para participar en algunos eventos, y eso hace que uno, para la gente, no tenga horario. Bien, no es aquello de horario de oficina que de lunes a viernes y los sábados y domingos ya no soy cronista, sino yo me he visto de cronista el lunes. No sucede así. Bien, el hecho de ser una figura pública, uno está digamos que a la orden del servicio de la gente, prácticamente a cualquier hora, ¿no? Por mencionarlo de esa forma, ¿no? Pero es muy amplia la manera como la figura del cronista se posesiona sobre el interés de la comunidad. Bueno, señora Arnondo, ¿cree usted que hoy en día se ha perdido el interés de conocer la historia de nuestros pueblos o de pueblos? No se ha perdido el interés. En esta comunidad y en Las Piedras sí he notado que en los últimos años, en el aspecto docente, se ha buscado insistir mucho en indagar. Claro, si nos vamos a la parte metodológica y a la manera como el estudiante busca aprender, o sea,
cómo asumir, cómo digerir la historia que corresponde a estas comunidades, pues de pronto no son las maneras, las mejores motivaciones que tiene un estudiante para aprenderla, ¿no? O de pronto la absorbe a través de una exposición, de una charla, de una investigación, pero queda allí, no se convierten digamos, en elementos o en sujetos de multiplicadores de la información, y entonces quedan allí y no son capaces de pronto de contar esas historias a su familia, a sus hermanos menores, o sea, a que aquello se vaya distribuyendo para todos lados. Y en ese aspecto sí veo que todavía es preferible insistir con la comunidad, porque uno sabe que la comunidad necesita saber de dónde viene. Entonces, es interesante conocer a veces cómo la gente como que no se muestra muy animada, pero sí realmente en el fondo uno sabe que está interesado. O sea, es muy interesante porque por lo menos nosotros los jóvenes a veces no sabemos ni de dónde venimos. Sí, de pronto, o sea, solo sabemos mamá, papá y hermanos y los familiares más cercanos. Sí, eso también. Los abuelos, porque esa es una de las cosas que yo les insisto mucho, sobre todo en las charlas para estudiantes, cómo uno tiene que conocer, o sea, cómo conocer esas generaciones, de dónde vengo, ¿no? Y cuando yo conozco, así ya están muertos mis tatarabuelos, mis bisabuelos, pero por lo menos conocer el nombre de ellos, quiénes eran, de dónde venían, qué vivían, cómo comieron, dónde vivieron. Bien, conocer esas cosas que yo no las viví, pero que estoy viviendo de forma diferente. De pronto que mis abuelos comieron fue, en vez de un plato que tengo yo de cerámica, de porcelana hoy día, a lo mejor ellos utilizaron fue las manos para comer, porque no tenían cubiertos, o a lo mejor unas hojas. Bien, pero conocer esas procedencias de cada uno de nosotros son historias muy bonitas que uno tiene que darles ese valor. Bien, entonces eso es lo interesante de poder enseñarle a las nuevas generaciones no solamente qué es una fiesta patronal o qué es una celebración de un santo o qué es de pronto la gastronomía típica que tenemos, sino que también conozcamos de dónde somos nosotros, o sea, quiénes son mis abuelos y bisabuelos, qué comían, de dónde provienen, qué hacían, cómo vivían. De aquellos cuando les decíamos a uno, caminaban mis abuelos sin zapatos, sin sandalias, porque no tenían los medios económicos o porque no existían simplemente. Cuando vivían, nosotros hoy día vivimos encendiendo las luces. Estamos haciendo esta entrevista a través de una cámara que nos genera esa facilidad a través de la tecnología. O sea, si nos vamos a 50, 70 años atrás, es algo que ellos no tenían. O sea, es imposible para ellos llegar a pensar que esto iba a existir, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la vida de ellos en esa época? ¿Por qué de pronto no tenemos fotografías que nos muestren cómo vivieron, cómo comían? Porque no existía en esa época, pero a través de la narración verbal es la manera como nosotros podemos, de cierta manera, traer y mantener esa forma de vida, esas costumbres que se tuvieron en una época. ¿Cómo pudiera usted motivar a esas personas o a esos jóvenes que quisieran seguir su ejemplo? La motivación es en tener sentido de pertenencia. O sea, el sentido de pertenencia está basado en saber reconocerse con toda la humildad posible. Es decir, el hecho de que no vivamos en una ciudad no quiere decir que nuestras historias van a ser más pobres, más simples que las de un joven de la ciudad. Bien, cada quien está viviendo la mejor historia de su vida en el lugar donde le ha correspondido vivir. Bien, y cuando uno tiene sentido de pertenencia, uno sabe valorar lo que uno tiene alrededor, lo que sucede alrededor. Que si a la Plaza Bolívar de mi pueblo le están haciendo algún daño, aunque no es mi propiedad por escrito, ni yo tengo derechos sobre ella así económicos, o sea, que atenten contra mi Plaza Bolívar, eso me va a afectar, emocionalmente me va a afectar. Bien, se están metiendo con algo de mi casa, bien, porque toda la comunidad es mi casa. Que hablen mal de mi pueblo, de mis tradiciones, eso me afecta. Entonces, cuando a uno le afectan esas situaciones, es cuando uno de verdad entiende que hay un sentido de pertenencia sobre algo que nos pertenece a todos.
Cuando no sentimos eso, cuando a mí no me duele que haya muchachos que de pronto llegan de otros pueblos y agarran, ponen full volumen en plena procesión de algo, por decir algo, en una manifestación cultural que se está dando, y pasa alguien y altera esa manifestación, y a uno le duele eso, uno tiene sentido de pertenencia. Cuando a uno ni le presta atención a aquello, uno chinchando por allá, otro celebrando otra cosa, o sea que se mezcla todo y nadie pone orden, pues allí no tengo sentido de pertenencia. No me interesan las cosas que pasan en comunidad y son indiferentes, y se va poco a poco desapareciendo el verdadero valor de lo que nosotros somos. ¿Cree usted que en realidad eso se puede lograr hoy en día con la generación de...? Sí se puede lograr, sí se puede lograr. Lo que hay que inyectar más es ser más constante, más perseverante a la hora de no cambiar la conciencia de la gente, porque cambiar la conciencia es difícil, pero sí sensibilizar. Y sensibilizar no es que de pronto yo voy a un aula de clase, doy una información y ya todo el mundo cambió de manera de pensar. No, eso no sucede de esa manera. Hay que ser persistente siempre. La gente para uno adaptarse a algo no es fácil. Y la manera como la juventud hoy día, por la manera tan desenfrenada en que manejan los medios tecnológicos, la manera como se está viviendo, no es fácil que la gente cambie de forma de pensar tan fácilmente. O sea, el trabajo de sensibilizar a una persona lleva su tiempo, y no es fácil, pero sí se puede lograr. Yo soy de los que piensan que sí, se puede lograr muchas cosas, porque yo lo he visto, lo he vivido. No en grandes multitudes, pero de granito en granito. A veces yo he trabajado con los niños de Simoncito, de preescolar, ya de primer grado, segundo grado, en eventos donde se tiene que informar, proyectar, dar a conocer valores de los atractivos que tenemos, de las costumbres que tenemos, de las manifestaciones. Y uno con el tiempo se va dando cuenta que algo va sembrando, pero uno debe dejarlos allí, tiene que ser persistente en el desarrollo de su escuela, ya en el liceo, ya en la misma comunidad, y se puede lograr algo. Bueno, para finalizar, me gustaría que nos diera una pequeña reflexión donde usted motive o siga su ejemplo para las personas. Bien. A manera de reflexión para cualquiera que nos escuche en el nivel de instrucción, de formación profesional que tenga, lo que yo les invito es a primero sentarse a pensar qué soy yo como persona, qué estoy formando desde mis sentimientos y mis valores, que estoy fomentando hacia el resto de la comunidad, que estoy proyectándome, cómo me estoy proyectando. Si me estoy proyectando como una persona que de verdad puedo ser ejemplo para mi familia, para mis generaciones, si de verdad estoy siendo ejemplo, o si de verdad estoy quedándome de brazos cruzados, no haciendo nada, dejar que el tiempo pase, que la vida pase por encima mío, sin dejar nada que haga sentir a mis familias, a mis hijos, a mis nietos, el orgullo de haber tenido un papá, un abuelo, un tatarabuelo que hizo algo, sin dejar huellas, que dejó una huella positiva, valiosa, que me haga sentir orgulloso. O sencillamente, si no estoy sintiendo ni orgullo, ni estoy haciendo nada, porque las generaciones que yo voy a dejar, o que vayamos a dejar, se sientan vacías, porque no tuvimos la capacidad de hacer nada. Entonces, todo se resume en lo que les decía hace un momento, el tener sentido de pertenencia, de dónde vengo, a dónde voy, qué quiero dejar, cómo me quiero ver proyectado como figura, así sea después de la muerte. Bueno, señora Nobel, muchas gracias por su colaboración. A todos, esto fue todo, muchas gracias. Y espero que les guste. Gracias. Y que aprendan un poco de todos esos consejos que el señor Arnoldo nos ha brindado. Muchas gracias. Muchas gracias. Hey. Buenas tardes, nosotras somos... Siga, que eso lo corta. Comienza otra vez. Y que él siga grabando. Buenas tardes, nosotras somos estudiantes del primer semestre de Educación Física
y vamos a presentar una pequeña entrevista aquí al señor Agnobel para que nos hable de quiénes fueron sus padres, de su nacimiento, de su niñez y su profesión. Bien. Soy José Agnobel Ramírez Santiago, nací aquí en mis padres nacieron aquí en Santo Domingo, pero nací en la ciudad de Mérida, pero fui criado aquí en la población de Santo Domingo. Y nada, pues mis estudios los he realizado en la escuela, tanto en el preescolar como en la escuela Marta González de esta población. Ya a nivel bachillerato lo realicé en Mérida, la formación académica universitaria la hice también en la ciudad de Mérida, una gran parte, y otra parte en el estado de Nueva Esparta. Estoy realmente enfocado desde el bachillerato en el mundo del turismo, en el área del turismo, salí como técnico medio en turismo. Luego ingresé a la Universidad de los Andes para estudiar la carrera de Derecho, alternada con la carrera de turismo a nivel universitario, para luego seguir trabajo en el estado de Nueva Esparta, en la ciudad de Porlamar y Pampatar, especializándome sobre todo en el área de servicios turísticos, todo lo que tiene que ver con el ramo de aduanas, aeropuertos nacionales e internacionales, tráfico aéreo y bueno, toda esa parte del mundo del servicio turístico en este mundo. Pues ya hoy día desempeño gran parte del trabajo en el área de investigación a nivel de este municipio, pero como sé que tienen otras preguntas, no me quiero adelantar. Sí, ¿y qué ha parecido, o sea, qué le ha parecido a usted ser un cronista? ¿Qué le motiva? Ok, bueno, el trabajo de cronista lo vengo desempeñando desde hace 10 años. Todo fue generado por un aprendizaje previo a través de la primera cronista que tuvo el municipio y donde aprendí muchas técnicas del trabajo de investigación, de lo que es la manera como se debe llevar la crónica de las poblaciones, la mecánica para la investigación, el trabajo que se debe llevar a cabo en los archivos generales tanto del Estado como los archivos arquidiocesanos o cualquier tipo de archivo que exista en la nación, a manera de poder obtener los resultados en función de la investigación que uno está abordando. Y ya a partir del año 2007 fui solicitado por el Consejo Municipal de este municipio para asumir las riendas del despacho del cronista oficial del municipio y ya como tal la experiencia del cronista pues es muy enriquecedora, porque digo enriquecedora porque es la persona que se acerca, que busca, que está en medio de la población viviendo con las personas ancianas, con los niños, con los jóvenes, conociendo las experiencias de vida y de igual manera todo el acontecer cultural, social, político, económico que vive el municipio día con día, y es lo que uno con el paso del tiempo tiene que ir dejando escrito para que las futuras generaciones puedan tener maneras de cómo llegar a conocer en su momento lo que sucedió. ¿Bien? O de pronto que más adelante se puedan conocer causas de algo, que por qué está pasando algo ahorita y podamos conocer causas que generaron esa situación que anteriormente pues, se dieron. Cuéntenos, señora, ¿cómo le ha parecido usted esta carrera? O sea, ¿qué es lo que más le llama la atención, que lo motiva o que lo motivó a hacer cronista? Bueno, ¿qué me motivó? Es el permitir que la gente de la población, sobre todo las generaciones de estudiantes, tuviesen herramientas con las cuales pudiesen mantener vivo muchísimas historias, leyendas, personajes, situaciones de vida de la comunidad. Me refiero a lo siguiente,
los estudiantes sobre todo, y siempre me refiero mucho a los estudiantes porque es allí donde está la manera de cómo proyectar la información. En cada institución educativa que hay, tanto en Santo Domingo como en Las Piedras, todo lo que comprende el municipio, los docentes están dedicados a solicitar información de investigación en el área cultural, en el área histórica de cada población, y me motivó muchísimo es ver que faltaba muchísima información en este municipio. Es decir, el trabajo de la crónica en este municipio está muy corto todavía, a pesar de que llevamos... Sí, porque es un trabajo muy lento también. O sea, no existe nada escrito anteriormente a los del año 1985 hacia atrás. Nadie había tenido esa oportunidad o esa motivación de atacar el tema de la investigación crónica en este municipio, y entonces lo que va desde el año 1985 hasta la presente fecha es lo que se ha hecho de trabajo de investigación, y por eso digo que es corto. O sea, es mucho lo que se ha investigado, pero comparado con otros municipios, con otros lugares, es mucha la información que se ha adquirido aquí, pero ellos por supuesto van avanzados. Me motivó eso, que ver que la necesidad que se tiene en esta comunidad de tener una identidad propia, de saber de dónde venimos, quiénes fuimos, o quiénes fueron las generaciones anteriores, cómo explicarle a las nuevas generaciones o explicarle a la gente que existimos hoy día de dónde provienen nuestras costumbres, de dónde proviene nuestra manera de hablar, del acento que tenemos, nuestras tradiciones, los bailes. Desafortunadamente, uno de los detalles que tenemos es que en el aspecto musical, por ejemplo, hoy día no tenemos una identidad propia, no tenemos un origen musical nuestro propio, que digamos, tenemos esta música autóctona de Las Piedras de Santo Domingo, ¿no? Y lo mismo sucede con la parte artesanal, que es algo que nosotros lamentablemente no tuvimos una secuencia, porque eso llegó hasta la época de los indígenas nuestros y allí desapareció. Es decir, no continuamos con ese tipo de trabajo. Entonces no tenemos identidad ni artesanal ni musical, pero tenemos otras identidades, identidad cultural en muchos aspectos de manifestaciones, de la gastronomía, y bueno. Entonces toda esa cantidad de situaciones me motivaron a darle a la gente de la comunidad razones por las cuales ellos digan: sabemos de dónde provenimos en esos aspectos y qué es lo que tenemos hoy día. Okay. ¿Y cómo influye su profesión con su vida personal? Uno pierde mucho la privacidad. Bien, o sea, y no es que sea algo negativo, ¿no? Sino sencillamente que uno se convierte en una figura reconocida ante la comunidad. O sea, que a veces a mí me da así como, me ha causado mucha sorpresa ver que la comunidad tiene un concepto del cronista de tal forma que en cualquier lado lo reconocen a uno, entonces lo abordan a uno para preguntarle una cosa, preguntarle otra, para participar en algunos eventos, y eso hace que uno, para la gente, no tenga horario. Bien, no es aquello de horario de oficina que de lunes a viernes y los sábados y domingos ya no soy cronista, sino yo me he visto de cronista el lunes. No sucede así. Bien, el hecho de ser una figura pública, uno está digamos que a la orden del servicio de la gente, prácticamente a cualquier hora, ¿no? Por mencionarlo de esa forma, ¿no? Pero es muy amplia la manera como la figura del cronista se posesiona sobre el interés de la comunidad. Bueno, señor Arnoldo, ¿cree usted que hoy en día se ha perdido el interés de conocer la historia de nuestros pueblos o de pueblos? No se ha perdido el interés. En esta comunidad y en Las Piedras sí he notado que en los últimos años, en el aspecto docente, se ha buscado insistir mucho en indagar. Claro, si nos vamos a la parte metodológica y a la manera como el estudiante busca aprender, o sea,
cómo asumir, cómo digerir la historia que corresponde a estas comunidades, pues de pronto no son las maneras, las mejores motivaciones que tiene un estudiante para aprenderla, ¿no? O de pronto la absorbe a través de una exposición, de una charla, de una investigación, pero queda allí, no se convierten digamos, en elementos o en sujetos de multiplicadores de la información, y entonces quedan allí y no son capaces de pronto de contar esas historias a su familia, a sus hermanos menores, o sea, a que aquello se vaya distribuyendo para todos lados. Y en ese aspecto sí veo que todavía es preferible insistir con la comunidad, porque uno sabe que la comunidad necesita saber de dónde viene. ¿Okay? Entonces, es interesante conocer a veces cómo la gente como que no se muestra muy animada, pero sí realmente en el fondo uno sabe que a está veces, interesado. o sea, es muy interesante porque por lo menos nosotros los jóvenes a veces no sabemos ni de dónde venimos. Sí, de pronto, o sea, solo sabemos mamá, papá y hermanos y los familiares más cercanos. Sí, eso también. Los abuelos, Porque esa es una de las cosas que yo les insisto mucho, sobre todo en las charlas para estudiantes, cómo uno tiene que conocer, o sea, cómo conocer esas generaciones, de dónde vengo, ¿no? Y cuando yo conozco, así ya están muertos mis tatarabuelos, mis bisabuelos, pero por lo menos conocer el nombre de ellos, quiénes eran, de dónde venían, qué vivían, cómo comieron, dónde vivieron. Bien, conocer esas cosas que yo no las viví, pero que estoy viviendo de forma diferente. De pronto que mis abuelos comieron fue, en vez de un plato que tengo yo de cerámica, de porcelana hoy día, a lo mejor ellos utilizaron fue las manos para comer, porque no tenían cubiertos, o a lo mejor unas hojas. Bien, pero conocer esas procedencias de cada uno de nosotros son historias muy bonitas que uno tiene que darles ese valor. Bien, entonces eso es lo interesante de poder enseñarle a las nuevas generaciones no solamente qué es una fiesta patronal o qué es una celebración de un santo o qué es de pronto la gastronomía típica que tenemos, sino que también conozcamos de dónde somos nosotros, o sea, quiénes son mis abuelos, mis bisabuelos, qué comían, de dónde provienen, qué hacían, cómo vivían. De aquellos cuando les decíamos a uno, caminaban mis abuelos sin zapatos, sin sandalias, porque no tenían los medios económicos o porque no existían simplemente. Cuando vivíamos, nosotros hoy día vivimos encendiendo las luces. Estamos haciendo esta entrevista a través de una cámara que nos genera esa facilidad a través de la tecnología. O sea, si nos vamos a 50, 70 años atrás, es algo que ellos no tenían. O sea, es imposible para ellos llegar a pensar que esto iba a existir, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la vida de ellos en esa época? ¿Por qué de pronto no tenemos fotografías que nos muestren cómo vivieron, cómo comían? Porque no existía en esa época, pero a través de la narración verbal es la manera como nosotros podemos, de cierta manera, traer y mantener esa forma de vida, esas costumbres que se tuvieron en una época. ¿Cómo pudiera usted motivar a esas personas o a esos jóvenes que quisieran seguir su ejemplo? La motivación es en tener sentido de pertenencia. O sea, el sentido de pertenencia está basado en saber reconocerse con toda la humildad posible. Es decir, el hecho de que no vivamos en una ciudad no quiere decir que nuestras historias van a ser más pobres, más simples que las de un joven de la ciudad. Bien, cada quien está viviendo la mejor historia de su vida en el lugar donde le ha correspondido vivir. Bien, y cuando uno tiene sentido de pertenencia, uno sabe valorar lo que uno tiene alrededor, lo que sucede alrededor. Que si a la Plaza Bolívar de mi pueblo le están haciendo algún daño, aunque no es mi propiedad por escrito, ni yo tengo derechos sobre ella así económicos, o sea, que atenten contra mi Plaza Bolívar, eso me va a afectar, emocionalmente me va a afectar. Bien, se están metiendo con algo de mi casa, bien, porque toda la comunidad es mi casa. Que hablen mal de mi pueblo, de mis tradiciones, eso me afecta. Entonces, cuando a uno le afectan esas situaciones, es cuando uno de verdad entiende que hay un sentido de pertenencia sobre algo que nos pertenece a todos.
Cuando no sentimos eso, cuando a mí no me duele que haya muchachos que de pronto llegan de otros pueblos y agarran, ponen full volumen en plena procesión de algo, por decir algo, en una manifestación cultural que se está dando, y pasa alguien y altera esa manifestación, y a uno le duele eso, uno tiene sentido de pertenencia. Cuando a uno ni le presta atención a aquello, uno chinchando por allá, otro celebrando otra cosa, o sea que se mezcla todo y nadie pone orden, pues allí no tengo sentido de pertenencia. No me interesan las cosas que pasan en comunidad y son indiferentes, y se va poco a poco desapareciendo el verdadero valor de lo que nosotros somos. ¿Cree usted que en realidad eso se puede lograr hoy en día con la generación de...? Sí se puede lograr, sí se puede lograr. Lo que hay que inyectar más es ser más constante, más perseverante a la hora de no cambiar la conciencia de la gente, porque cambiar la conciencia es difícil, pero sí sensibilizar. Y sensibilizar no es que de pronto yo voy a un aula de clase, doy una información y ya todo el mundo cambió de manera de pensar, no. Eso no sucede de esa manera. Hay que ser persistente siempre. La gente para uno adaptarse a algo no es fácil. Y la manera como la juventud hoy día, por la manera tan desenfrenada en que manejan los medios tecnológicos, la manera como se está viviendo, no es fácil que la gente cambie de forma de pensar tan fácilmente. O sea, el trabajo de sensibilizar a una persona lleva su tiempo, y no es fácil, pero sí se puede lograr. Yo soy de los que piensan que sí, se puede lograr muchas cosas, porque yo lo he visto, lo he vivido. No en grandes multitudes, pero de granito en granito. A veces yo he trabajado con los niños de Simoncito, de preescolar, ya de primer grado, segundo grado, en eventos donde se tiene que informar, proyectar, dar a conocer valores de los atractivos que tenemos, de las costumbres que tenemos, de las manifestaciones. Y uno con el tiempo se va dando cuenta que algo va sembrando, pero uno debe dejarlos allí, tiene que ser persistente en el desarrollo de su escuela, ya en el liceo, ya en la misma comunidad, y se puede lograr allí. Bueno, para finalizar, me gustaría que nos diera una pequeña reflexión donde usted motive o siga su ejemplo para las personas. Bien. A manera de reflexión para cualquiera que nos escuche en el nivel de instrucción, de formación profesional que tenga, lo que yo les invito es a primero sentarse a pensar qué soy yo como persona, qué estoy formando desde mis sentimientos y mis valores, que estoy fomentando hacia el resto de la comunidad, que estoy proyectándome, cómo me estoy proyectando. Si me estoy proyectando como una persona que de verdad puedo ser ejemplo para mi familia, para mis generaciones, si de verdad estoy siendo ejemplo, o si de verdad estoy quedándome de brazos cruzados, no haciendo nada, dejar que el tiempo pase, que la vida pase por encima mío, sin dejar nada que haga sentir a mis familias, a mis hijos, a mis nietos, el orgullo de haber tenido un papá, un abuelo, un tatarabuelo que hizo algo, sin dejar huellas, que dejó una huella positiva, valiosa, que me haga sentir orgulloso. O sencillamente, si no estoy sintiendo ni orgullo ni estoy haciendo nada, porque las generaciones que yo voy a dejar o que vayamos a dejar se sientan vacías, porque no tuvimos la capacidad de hacer nada. Entonces, todo se resume en lo que les decía hace un momento, el tener sentido de pertenencia, de dónde vengo, a dónde voy, qué quiero dejar, cómo me quiero ver proyectado como figura, así sea después de la muerte. Bueno, señora Nobel, muchas gracias por su colaboración. A todos, esto fue todo, muchas gracias. Y espero que les guste. Gracias. Y que aprendan un poco de todos esos consejos que el señor Arnoldo nos ha brindado. Muchas gracias. Muchas gracias. Hey. Buenas tardes, nosotras somos... Siga, que eso lo corta. Comienza otra vez y que él siga grabando. Buenas tardes, nosotras somos estudiantes del primer semestre de Educación Física
y vamos a presentar una pequeña entrevista aquí al señor Nobel para que nos hable de quiénes fueron sus padres, de su nacimiento, de su niñez y su profesión. Bien. Soy José Nobel Ramírez Santiago, nací aquí en mis padres nacieron aquí en Santo Domingo, pero nací en la ciudad de Mérida, pero fui criado aquí en la población de Santo Domingo. Y nada, pues mis estudios los he realizado en la escuela, tanto en el preescolar como en la escuela Marta González de esta población. Ya a nivel bachillerato lo realicé en Mérida, la formación académica universitaria la hice también en la ciudad de Mérida, una gran parte, y otra parte en el estado de Nueva Esparta. Estoy realmente enfocado desde el bachillerato en el mundo del turismo, en el área del turismo, salí como técnico medio en turismo. Luego ingresé a la Universidad de los Andes para estudiar la carrera de Derecho, alternada con la carrera de turismo a nivel universitario, para luego seguir trabajo en el estado de Nueva Esparta, en la ciudad de Porlamar y Pampatar, especializándome sobre todo en el área de servicios turísticos, todo lo que tiene que ver con el ramo de aduanas, aeropuertos nacionales e internacionales, tráfico aéreo y bueno, toda esa parte del mundo del servicio turístico en este mundo. Pues ya hoy día desempeño gran parte del trabajo en el área de investigación a nivel de este municipio, pero como sé que tienen otras preguntas, no me quiero adelantar. Sí, ¿y qué ha parecido, o sea, qué le ha parecido a usted ser un cronista? ¿Qué le motiva? Ok, bueno, el trabajo de cronista lo vengo desempeñando desde hace 10 años. Todo fue generado por un aprendizaje previo a través de la primera cronista que tuvo el municipio y donde aprendí muchas técnicas del trabajo de investigación, de lo que es la manera como se debe llevar la crónica de las poblaciones, la mecánica para la investigación, el trabajo que se debe llevar a cabo en los archivos generales tanto del Estado como los archivos arquidiocesanos o cualquier tipo de archivo que exista en la nación, a manera de poder obtener los resultados en función de la investigación que uno está abordando. Y ya a partir del año 2007 fui solicitado por el Consejo Municipal de este municipio para asumir las riendas del despacho del cronista oficial del municipio y ya como tal la experiencia del cronista pues es muy enriquecedora, porque digo enriquecedora porque es la persona que se acerca, que busca, que está en medio de la población viviendo con las personas ancianas, con los niños, con los jóvenes, conociendo las experiencias de vida y de igual manera todo el acontecer cultural, social, político, económico que vive el municipio día con día, y es lo que uno con el paso del tiempo tiene que ir dejando escrito para que las futuras generaciones puedan tener maneras de cómo llegar a conocer en su momento lo que sucedió. Bien, o de pronto que más adelante se puedan conocer causas de algo, que por qué está pasando algo ahorita y podamos conocer causas que generaron esa situación que anteriormente pues, se dieron. Cuéntenos, señora, ¿cómo le ha parecido usted esta carrera? O sea, ¿qué es lo que más le llama la atención, que lo motiva o que lo motivó a hacer cronista? Bueno, ¿qué me motivó? Es el permitir que la gente de la población, sobre todo las generaciones de estudiantes, tuviesen herramientas con las cuales pudiesen mantener vivo muchísimas historias, leyendas, personajes, situaciones de vida de la comunidad. Me refiero a lo siguiente,
los estudiantes sobre todo, y siempre me refiero mucho a los estudiantes porque es allí donde está la manera de cómo proyectar la información. En cada institución educativa que hay, tanto en Santo Domingo como en Las Piedras, todo lo que comprende el municipio, los docentes están dedicados a solicitar información de investigación en el área cultural, en el área histórica de cada población, y me motivó muchísimo es ver que faltaba muchísima información en este municipio. Es decir, el trabajo de la crónica en este municipio está muy corto todavía, a pesar de que llevamos... Sí, porque es un trabajo muy lento también. O sea, no existe nada escrito anteriormente a del año 1985 hacia atrás. Nadie había tenido esa oportunidad o esa motivación de atacar el tema de la investigación crónica en este municipio, y entonces lo que va desde el año 1985 hasta la presente fecha es lo que se ha hecho de trabajo de investigación, y por eso digo que es corto. O sea, es mucho lo que se ha investigado, pero comparado con otros municipios, con otros lugares, es mucha la información que se ha adquirido aquí, pero ellos por supuesto van avanzados. Me motivó eso, que ver que la necesidad que se tiene en esta comunidad de tener una identidad propia, de saber de dónde venimos, quiénes fuimos, o quiénes fueron las generaciones anteriores, cómo explicarle a las nuevas generaciones o explicarle a la gente que existimos hoy día de dónde provienen nuestras costumbres, de dónde proviene nuestra manera de hablar, del acento que tenemos, nuestras tradiciones, los bailes. Desafortunadamente, uno de los detalles que tenemos es que en el aspecto musical, por ejemplo, hoy día no tenemos una identidad propia, no tenemos un origen musical nuestro propio, que digamos, tenemos esta música autóctona de Las Piedras de Santo Domingo, ¿no? Y lo mismo sucede con la parte artesanal, que es algo que nosotros lamentablemente no tuvimos una secuencia, porque eso llegó hasta la época de los indígenas nuestros y allí desapareció. Es decir, no continuamos con ese tipo de trabajo. Entonces no tenemos identidad ni artesanal ni musical, pero tenemos otras identidades, identidad cultural en muchos aspectos de manifestaciones, de la gastronomía, y bueno. Entonces toda esa cantidad de situaciones me motivaron a darle a la gente de la comunidad razones por las cuales ellos digan: sabemos de dónde provenimos en esos aspectos y qué es lo que tenemos hoy día. Okay. ¿Y cómo influye su vida, su profesión con su vida personal? Uno pierde mucho la privacidad. Bien, o sea, y no es que sea algo negativo, ¿no? Sino sencillamente que uno se convierte en una figura reconocida ante la comunidad. O sea, que a veces a mí me da así como, me ha causado mucha sorpresa ver que la comunidad tiene un concepto del cronista de tal forma que en cualquier lado lo reconocen a uno, entonces lo abordan a uno para ir preguntarle una cosa, preguntarle otra, para participar en algunos eventos, y eso hace que uno, para la gente, no tenga horario. Bien, no es aquello de horario de oficina que de lunes a viernes y los sábados y domingos ya no soy cronista, sino yo me he visto de cronista el lunes. No sucede así. Bien, el hecho de ser una figura pública, uno está digamos que a la orden del servicio de la gente, prácticamente a cualquier hora, ¿no? Por mencionarlo de esa forma, ¿no? Pero es muy amplia la manera como la figura del cronista se posesiona sobre el interés de la comunidad. Bueno, señora Arnondo, ¿cree usted que hoy en día se ha perdido el interés de conocer la historia de nuestros pueblos o de pueblos? No se ha perdido el interés. En esta comunidad y en Las Piedras sí he notado que en los últimos años, en el aspecto docente, se ha buscado insistir mucho en indagar. Claro, si nos vamos a la parte metodológica y a la manera como el estudiante busca aprender o sea, cómo asumir, cómo digerir la historia que corresponde a estas comunidades, pues de pronto no son las mejores motivaciones que tiene un estudiante para aprenderla, ¿no?
o de pronto la absorbe a través de una exposición, de una charla, de una investigación, pero queda allí, no se convierten digamos, en elementos o en sujetos de multiplicadores de la información, y entonces quedan allí y no son capaces de pronto de contar esas historias a su familia, a sus hermanos menores, o sea, a que aquello se vaya distribuyendo para todos lados. Y en ese aspecto sí veo que todavía es preferible insistir con la comunidad, porque uno sabe que la comunidad necesita saber de dónde viene. ¿Okay? Entonces, es interesante conocer a veces cómo la gente como que no se muestra muy animada, pero sí realmente en el fondo uno sabe que a está veces, interesado. o sea, es muy interesante porque por lo menos nosotros los jóvenes a veces no sabemos ni de dónde venimos. Sí, de pronto. O sea, solo sabemos mamá, papá y hermanos y los familiares más cercanos. Sí, eso también. Abuelos, anteriores. Porque esa es una de las cosas que yo les insisto mucho, sobre todo en las charlas para estudiantes, cómo uno tiene que conocer, o sea, cómo conocer esas generaciones, de dónde vengo, ¿no? Y cuando yo conozco, así ya estén muertos mis tatarabuelos, mis bisabuelos, pero por lo menos conocer el nombre de ellos, quiénes eran, de dónde venían, qué vivían, cómo comieron, dónde vivieron. Bien, conocer esas cosas que yo no las viví, pero que estoy viviendo de forma diferente. De pronto que mis abuelos comieron fue, en vez de un plato que tengo yo de cerámica, de porcelana hoy día, a lo mejor ellos utilizaron fue las manos para comer, porque no tenían cubiertos, o a lo mejor unas hojas. Bien, pero conocer esas procedencias de cada uno de nosotros son historias muy bonitas que uno tiene que darles ese valor. Bien, entonces eso es lo interesante de poder enseñarle a las nuevas generaciones no solamente qué es una fiesta patronal o qué es una celebración de un santo o qué es de pronto la gastronomía típica que tenemos, sino que también conozcamos de dónde somos nosotros, o sea, quiénes son mis abuelos, mis bisabuelos, qué comían, de dónde provienen, qué hacían, cómo vivían. De aquellos cuando les decíamos a uno, caminaban mis abuelos sin zapatos, sin sandalias, porque no tenían los medios económicos o porque no existían simplemente. Cuando vivíamos, nosotros hoy día vivimos encendiendo las luces. Estamos haciendo esta entrevista a través de una cámara que nos genera esa facilidad a través de la tecnología. O sea, si nos vamos a 50, 70 años atrás, es algo que ellos no tenían. o sea, es imposible para ellos llegar a pensar que esto iba a existir, ¿no? Entonces, ¿cómo fue la vida de ellos en esa época? ¿Por qué de pronto no tenemos fotografías que nos muestren cómo vivieron, cómo comían? Porque no existía en esa época, pero a través de la narración verbal es la manera como nosotros podemos, de cierta manera, traer y mantener esa forma de vida, esas costumbres que se tuvieron en una época. ¿Cómo pudiera usted motivar a esas personas o a esos jóvenes que quisieran seguir su ejemplo? La motivación es en tener sentido de pertenencia. O sea, el sentido de pertenencia está basado en saber reconocerse con toda la humildad posible. Es decir, el hecho de que no vivamos en una ciudad no quiere decir que nuestras historias van a ser más pobres, más simples que las de un joven de la ciudad. Bien, cada quien está viviendo la mejor historia de su vida en el lugar donde le ha correspondido vivir. Bien, y cuando uno tiene sentido de pertenencia, uno sabe valorar lo que uno tiene alrededor, lo que sucede alrededor. Que si a la Plaza Bolívar de mi pueblo le están haciendo algún daño, aunque no es mi propiedad por escrito, ni yo tengo derecho sobre ella así económico, o sea, que atenten contra mi Plaza Bolívar, eso me va a afectar, emocionalmente me va a afectar. Bien, se están metiendo con algo de mi casa, bien, porque toda la comunidad es mi casa. Que hablen mal de mi pueblo, de mis tradiciones, eso me afecta. Entonces, cuando a uno le afectan esas situaciones, es cuando uno de verdad entiende que hay un sentido de pertenencia sobre algo que nos pertenece a todos.
Cuando no sentimos eso, cuando a mí no me duele que haya muchachos que de pronto llegan de otros pueblos y agarran, ponen full volumen en plena procesión de algo, por decir algo, en una manifestación cultural que se está dando, y pasa alguien y altera esa manifestación, y a uno le duele eso, uno tiene sentido de pertenencia. Cuando a uno ni le presta atención a aquello, uno chinchando por allá, otro celebrando otra cosa, o sea que se mezcla todo y nadie pone orden, pues allí no tengo sentido de pertenencia. No me interesan las cosas que pasan en comunidad y son indiferentes, y se va poco a poco desapareciendo el verdadero valor de lo que nosotros somos. ¿Cree usted que en realidad eso se puede lograr hoy en día con la generación de...? Sí se puede lograr, sí se puede lograr. Lo que hay que inyectar más es ser más constante, más perseverante a la hora de no cambiar la conciencia de la gente, porque cambiar la conciencia es difícil, pero sí sensibilizar. Y sensibilizar no es que de pronto yo voy a un aula de clase, doy una información y ya todo el mundo cambió de manera de pensar, no. Eso no sucede de esa manera. Hay que ser persistente siempre. La gente para uno adaptarse a algo no es fácil. Y la manera como la juventud hoy día, por la manera tan desenfrenada en que manejan los medios tecnológicos, la manera como se está viviendo, no es fácil que la gente cambie de forma de pensar tan fácilmente. O sea, el trabajo de sensibilizar a una persona lleva su tiempo, y no es fácil, pero sí se puede lograr. Yo soy de los que piensan que sí, se puede lograr muchas cosas, porque yo lo he visto, lo he vivido. No en grandes multitudes, pero de granito en granito. A veces yo he trabajado con los niños de Simoncito, de preescolar, ya de primer grado, segundo grado, en eventos donde se tiene que informar, proyectar, dar a conocer valores de los atractivos que tenemos, de las costumbres que tenemos, de las manifestaciones. Y uno con el tiempo se va dando cuenta que algo va sembrando, pero uno no debe dejarlos allí, tiene que ser persistente en el desarrollo de su escuela, ya en el liceo, ya en la misma comunidad, y se puede lograr allí. Bueno, para finalizar, me gustaría que nos diera una pequeña reflexión donde usted motive o siga su ejemplo para las personas. Bien. A manera de reflexión para cualquiera que nos escuche en el nivel de instrucción, de formación profesional que tenga, lo que yo les invito es a primero sentarse a pensar qué soy yo como persona, qué estoy formando desde mis sentimientos y mis valores, que estoy fomentando hacia el resto de la comunidad, que estoy proyectándome, cómo me estoy proyectando. Si me estoy proyectando como una persona que de verdad puedo ser ejemplo para mi familia, para mis generaciones, si de verdad estoy siendo ejemplo, o si de verdad estoy quedándome de brazos cruzados, no haciendo nada, dejar que el tiempo pase, que la vida pase por encima mío, sin dejar nada que haga sentir a mis familias, a mis hijos, a mis nietos, el orgullo de haber tenido un papá, un abuelo, un tatarabuelo que hizo algo, sin dejar huellas, que dejó una huella positiva, valiosa, que me haga sentir orgulloso. O sencillamente, si no estoy sintiendo ni orgullo, ni estoy haciendo nada, porque las generaciones que yo voy a dejar, o que vayamos a dejar, se sientan vacías, porque no tuvimos la capacidad de hacer nada. Entonces, todo se resume en lo que les decía hace un momento, el tener sentido de pertenencia, de dónde vengo, a dónde voy, qué quiero dejar, cómo me quiero ver proyectado como figura, así sea después de la muerte. Bueno, señora Nobel, muchas gracias por su colaboración. A todos, esto fue todo, muchas gracias. Y espero que les guste. Gracias. Y que aprendan un poco de todos esos consejos que el señor Arnoldo nos ha brindado. Muchas gracias. Muchas gracias. Hey.